Muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más complejas y sin duda más brutales del siglo XX, el estalinismo en la Unión Soviética. Vamos a ver cómo se construyó un poder absoluto, qué planes había para transformar el país y, sobre todo, cuál fue el terrible costo humano de todo esto. Y para entender de qué hablamos, nada mejor que empezar con la voz de quienes lo vivieron. Esta es una carta anónima de un campesino del año 30 y nos mete de cabeza en el clima de la época. Fíjense en las palabras: terror, amenazas, arrestos. Esta sensación de miedo va a ser clave para comprender todo lo que sigue. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, después de la muerte de Lenin, allá por 1924, Iósif Stalin se las ingenió para ir concentrando todo, absolutamente todo el poder en sus manos. Lo que había empezado como una revolución para los trabajadores se fue convirtiendo poco a poco en una dictadura personal. Y Stalin no dejó nada al azar, ¿eh? Su control se apoyó en 4 pilares. Primero, el terror. Y ojo, no como algo que se salió de control, sino como una herramienta, una política de Estado para tener a la sociedad paralizada. Segundo, un culto a su personalidad que lo ponía casi como un dios, un líder que no se equivocaba nunca. Tercero, un control ideológico total de todo, del arte, la educación, los periódicos. Y por último, el Partido Comunista, que dejó de ser un lugar de debate para convertirse en su instrumento personal. Y en la cima de todo esto, surgió una nueva clase social. Una nueva clase. La ironía más grande en un sistema que hablaba de igualdad era la nomenclatura. Una élite de funcionarios del partido, leales a Stalin, que vivían con privilegios y un poder inmenso, muy pero muy por encima del resto de la gente. Eran, por así decirlo, los nuevos dueños del poder. Ahora, claro, tanto poder necesitaba una gran misión, una justificación, ¿no? Y esa misión fue transformar a la Unión Soviética. Para entenderlo, pensemos en el contexto. La URSS era un país enorme, pero muy atrasado en lo económico. Casi todo era campo, y se sentía rodeada de potencias capitalistas que consideraba enemigas. El propio Stalin lo dijo con todas sus letras. El objetivo era clarísimo: una transformación total y a una velocidad de vértigo. La meta era convertir a la Unión Soviética en una superpotencia industrial que pudiera competir y defenderse. Y esta misión, va a ser la excusa para las medidas durísimas que estaban por venir. Y la estrategia para lograrlo se basó en 3 grandes ejes. Por un lado, los famosos planes quinquenales, que se enfocaban en la industria pesada: acero, carbón, energía, lo grande. Por otro, la colectivización forzosa del campo, es decir, quitarles la tierra a los campesinos para que el Estado controlara toda la comida y así financiar la industria. Y tercero, para que nadie se quejara, consolidar un régimen totalitario que aplastara cualquier crítica o disidencia. Pero aquí viene lo interesante. Una cosa es la propaganda, los grandes planes del gobierno, y otra muy distinta era la vida real de la gente, el día a día. Vamos a ver ese contraste. Y a ver, no se puede negar que en los papeles y a gran escala los resultados eran impresionantes. En poco más de 10 años, la Unión Soviética levantó complejos industriales gigantes. La producción de carbón, acero y petróleo se disparó. El país se estaba modernizando a un ritmo que nunca se había visto. Ahora, ¿cuál fue la otra cara de la moneda? ¿Cómo vivía el trabajador que construía todo eso? Pues con enormes sacrificios. Los salarios eran bajísimos, las huelgas estaban prohibidas. Mientras el Estado producía acero para tanques, en las casas faltaba ropa. Mientras construían represas gigantes, una familia no podía ni soñar con tener un refrigerador. Se le dio tanta prioridad a la industria pesada que las necesidades más básicas de la gente quedaron totalmente olvidadas. Y si en la ciudad la vida era dura, lo que pasó en el campo fue directamente una catástrofe humana. La colectivización, esto de juntar todas las tierras, no fue algo voluntario. Fue una imposición a la fuerza brutal. Y volvemos a las cartas, a la voz de la gente. Este testimonio es tremendo. En este pueblo, como en casi todos, la inmensa mayoría de los campesinos, el 75%, se negó a unirse a las granjas colectivas, los koljoses. No querían entregarle su tierra y su trabajo al Estado. Y acá viene la pregunta del millón. Si la gente no quería,
¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se convenció a ese 75% que se negaba? La respuesta, lamentablemente, no está en las palabras, sino en el terror más absoluto. Esto que leemos ahora no es propaganda enemiga. Es parte de una carta que el escritor Mikhail Sholokhov, que era miembro del Partido Comunista, le mandó al mismísimo Stalin, contándole lo que estaban haciendo. Torturas, humillaciones, simulacros de ejecución, así es como convencieron a millones de campesinos. Era terror puro y duro, como política de Estado. Toda esta resistencia, en el campo y hasta dentro del propio partido, fue la excusa perfecta que encontró Stalin para desatar una ola de represión tremenda a partir de 1934. Son las famosas Grandes Purgas. El objetivo era simple y aterrador: eliminar a cualquiera que fuera considerado un crítico, ya fuera real o simplemente potencial. La cifra es de esas que cuesta hasta procesar. Se calcula que alrededor de 30 millones de personas fueron víctimas de estas purgas. Es un número que nos obliga a hacer una pausa y pensar en la magnitud de esta tragedia. ¿Y qué significaba ser una víctima? Pues podía significar que te arrestaran en mitad de la noche, que te ejecutaran sin ningún juicio, que te mandaran a morir de a poco a los gulags, que eran los campos de trabajo forzado del régimen, o simplemente desaparecer para siempre. Familias enteras quedaron destrozadas. Bien, para terminar de entender el estalinismo, es muy útil compararlo con el otro gran totalitarismo de esa época, el nazismo. Aunque sus métodos se parecían mucho, sus ideas de base, sus justificaciones eran diferentes. Y acá está la diferencia clave. El totalitarismo soviético se basaba en la idea de clase. El enemigo era el burgués, el kulak, que era el campesino con tierras, el contrarrevolucionario. El enemigo se definía por su rol en la economía o por sus ideas políticas. En cambio, el totalitarismo nazi se basaba en la raza. El enemigo se definía por la sangre, por pertenecer a un grupo racial que ellos consideraban inferior. Sin embargo, y este es el punto central, aunque los criterios para definir al enemigo eran distintos, clase contra raza, la lógica final era la misma. Los dos regímenes buscaron purificar la sociedad, y para eso se propusieron exterminar a grupos enteros de personas. La maquinaria de la muerte, en el fondo, funcionaba con una lógica genocida muy parecida. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Cuando un poder decide que una parte de la población es un obstáculo que hay que eliminar para crear su sociedad pura, ¿realmente importa la etiqueta que se use para definir a ese enemigo? ¿Importa si la excusa es la clase, la raza o cualquier otra cosa para justificar lo injustificable?